Bienvenidos al curso de Desarrollo de Aplicaciones en COBOL FixDB2. Comenzamos la quinta parte dedicada a las bases de datos, continuando con el ejemplo que estábamos viendo en el vídeo anterior. Para recordarlo, vamos a ver cómo era el modelo de datos con el que estábamos trabajando. Teníamos tres tablas. Por un lado, la tabla de contratos, con los siguientes campos: clave de contrato, descripción, estado del contrato e importe. También teníamos una tabla de estados en la que aparecía la clave y la descripción del estado. En este caso guardábamos solamente dos estados para los contratos: el estado vigente y el estado cancelado. Y por último teníamos una tabla de movimientos. En la tabla de movimientos aparece la clave del movimiento, el importe del movimiento, el contrato origen del movimiento, del que digamos, o de la transferencia, y el contrato destino. Bien, lo que vamos a hacer en el ejemplo es un programa o un software. Vamos a desarrollar un proceso que cargue la tabla de movimientos. Las tablas tanto de contratos como de estados estarán ya precargadas, la de estados con estos dos estados, y en la de contratos hemos incluido 20 contratos para los movimientos como contrato origen y contrato destino. El proceso de este ejemplo consiste en la carga de los movimientos en la base de datos, en la tabla de movimientos. No es simplemente hacer un insert en la base de datos, ya que el importe del movimiento influye en el importe tanto del contrato origen como del contrato destino. Cuando se produce un movimiento entre un contrato origen y un contrato destino, debemos descontar el valor del importe en el contrato origen en la tabla de contratos y sumárselo al contrato destino también en la tabla de contratos. Además de eso, ambos contratos, el origen y el destino, deben existir y deben estar los dos en estado vigente. Ninguno de los dos contratos puede estar en estado cancelado. Esto que estoy contando sería más o menos lo que sería la lógica de negocio de nuestro ejemplo. Además, hay otra cuestión. Hemos incluido en el modelo de datos la integridad referencial, es decir, los contratos origen y destino tienen que estar en la tabla de contratos y los estados de los contratos tienen que estar a su vez registrados en la tabla de estados. Bien, pues una vez visto cómo va a ser el modelo de datos, digamos, en papel, vamos a ver cómo va a ser el modelo de datos físico. Para ello entramos en la aplicación QMF y tecleamos el nombre de la tabla contratos. Bien, aquí podemos ver los 20 contratos de los que estábamos hablando, numerados con una clave del 1 al 20. Generalmente en las grandes compañías, bancos, etcétera, los nombres o las claves de contratos suelen ser claves un poco más complejas. Me refiero, por ejemplo, claves que engloban más campos. No se trataría simplemente de un campo numérico. Por ejemplo, generalmente en banca las claves de las cuentas suelen tener más de un campo, como por ejemplo el campo oficina o el centro, donde se da de alta la cuenta, un número de cuenta y una clave que hace referencia al tipo de contrato, si es una cuenta vista, una cuenta de ahorro, un préstamo, crédito, etcétera, que estamos contratando. Pero, en fin, para, efectos de este pequeño ejemplo que vamos a ver, la clave de contrato para nosotros será un número entero. En la descripción simplemente ponemos contrato, la palabra contrato seguida del número de contrato, aunque podríamos poner cualquier otra descripción que nos dé la gana. Y finalmente el importe. El importe del contrato, en este caso, está puesto para todos los contratos de 50.000 euros o 50.000 dólares, la moneda que prefiráis vosotros.
excepto uno de ellos que es el contrato 10, como veis aquí, que tiene un importe de 0, porque se trata de un contrato que está, como veis, cancelado. El resto de contratos están en estado vigente. Generalmente hemos hablado de la lógica de negocio o referente a la carga de contratos, o mejor dicho, a la carga de movimientos, diciendo que cuando se carga un movimiento en la tabla tenemos que, digamos, descontar del contrato origen el importe del movimiento y sumárselo al contrato destino. Sería una especie de transferencia. Antes, evidentemente, tenemos que asegurarnos de que el contrato origen no queda con importe negativo. Y además, ambos contratos tienen que estar vigentes. Es decir, en este ejemplo, el contrato número 10 no serviría para ni como contrato origen ni como contrato destino de ningún movimiento, ya que se encuentra, como digo, en estado cancelado. Como ya dijimos antes, el proceso que vamos a ver en este ejemplo se trataría simplemente de ver o de cargar una serie de movimientos en nuestra base de datos, y esos movimientos que cargamos en nuestra base de datos evidentemente van a afectar a los distintos contratos. Concretamente, el programa va a tener más o menos esta estructura, ¿de acuerdo? A partir del inicio vamos a leer el primer registro del fichero de movimientos, ¿de acuerdo? En caso de que lleguemos al fin de fichero, será el fin del programa, evidentemente, y si no es el fin del fichero, comprobamos que los contratos son correctos, ¿de acuerdo? Es decir, que los contratos están en estado vigente, los dos. Si un contrato no está, cualquiera de los dos, el origen o el destino, no está en contrato vigente, leemos el siguiente registro del fichero. Si ambos contratos están vigentes, calcularíamos el importe final del contrato origen. ¿Por qué? Porque ese importe final del contrato origen es el que nos va a decir si podemos efectuar el movimiento o no lo podemos efectuar para que el contrato origen no quede al descubierto, para que el contrato origen no quede con un importe negativo. ¿De acuerdo? Hemos establecido como regla de negocio que todos los contratos deben tener un valor mayor o igual que 0 en su importe. ¿De acuerdo? Entonces, si el importe calculado es menor que 0, el importe del contrato de origen, si es menor que 0, entonces leemos el siguiente movimiento del fichero. Y si no lo es, insertamos el movimiento y actualizamos los importes de los dos contratos, del origen y el destino. Y a continuación continuamos leyendo el siguiente registro del fichero. ¿De acuerdo? Este sería el proceso principal de nuestro programa. Bien, pues aquí tenemos nuestro programa de prueba que va a hacer la carga de movimientos que hemos hablado antes. Vale, la primera parte, que es la parte de entorno y de identificación, es exactamente igual que hemos estado viendo hasta el momento. El programa ID lo tenemos aquí, la parte de entorno con su input-output section y su file control. Vamos a tener dos ficheros, en este caso un fichero de entrada, que va a ser lógicamente el fichero de movimientos, y un fichero de salida que va a escribir los errores que se va a ir encontrando en el proceso. Los errores que vamos a catalogar como errores controlados son básicamente tres errores. O bien que el contrato de origen no está vigente, o bien que el contrato de destino no está vigente, o bien que el importe final del contrato de origen va a ser menor que 0. También vamos a tener errores en el sentido de que, por ejemplo, el contrato de origen no existe o el contrato de destino no existe, pero esos van a ser errores no controlados. La diferencia entre un error controlado y un error controlado es que los errores controlados, digamos que están asumidos en el propio código de COBOL,
mientras que los errores no controlados son aquellos que surgen de manera imprevista en la ejecución del programa y que no tenemos código para, de alguna manera, tratar ese tipo de errores. ¿Vale? Un error no controlado muy típico puede ser, por ejemplo, el bloqueo de una tabla. Hay veces que cuando se ejecuta un proceso sobre una base de datos, ese proceso realiza muchas operaciones sobre una determinada tabla del DB2 y por lo tanto la tiene bloqueada. Si otro proceso intenta acceder a esa tabla quedará bloqueada y al hacer una sentencia, por ejemplo, un select en dicha tabla, el proceso recibirá un SQL code -904 diciendo que esa tabla está bloqueada y que no se tiene acceso a ella. ¿De acuerdo? Ese tipo de errores son los llamados errores no controlados. Bien, tenemos por aquí el registro del fichero de entrada, regentrada, que tendrá una longitud de 81 posiciones, ya lo veremos después, y un registro de salida con 80 posiciones. En el registro de salida vamos a tener solamente dos campos, lo que sería el SQL code que nos ha dado el error y una breve descripción del mismo. A continuación, aquí tenemos el registro de entrada. ¿En qué consiste el registro de entrada? El registro de entrada, que es el registro del fichero de entrada, es el que contiene los movimientos que vamos a cargar en nuestra base de datos. El registro de entrada tiene como campos el contrato que da origen al movimiento, el contrato destino, el importe del movimiento y una pequeña descripción de ese movimiento. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que la tabla de movimientos tiene un campo que es el ID de movimiento. ¿De acuerdo? Ese campo no lo tenemos aquí. Aquí no tenemos el código o el identificador del movimiento. ¿Por qué? Porque el identificador del movimiento no es un campo de entrada. En el fichero de movimientos no tenemos opción de decirle este será el movimiento 5 del contrato 7 al contrato 9. ¿Por qué? Porque los IDs de movimientos los va a calcular el programa automáticamente. Y los va a calcular de la siguiente manera, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el registro de salida, que será el SQL code y la descripción. El SQL code es un numérico con signo de 3 posiciones y el resto hasta 80, es decir, 76 posiciones, serán la descripción. Aquí tenemos el file status del fichero de entrada, ¿de acuerdo? Que es un PIC de 99. Es el formato que hemos estado utilizando en todos estos ejemplos, y el fichero, y el indicador de fin de fichero de entrada, que es cuando el file status obtiene o alcanza el valor 10. Aquí tendríamos el file status del fichero de salida, que en principio no lo vamos a tratar. Si se produce algún error en el fichero de salida, lógicamente será un error no controlado, ¿de acuerdo? No tenemos control sobre posibles errores en el fichero de salida, como por ejemplo que el fichero de salida esté abierto o que no exista el fichero de salida, ¿de acuerdo? Entonces, si se produce algún error con el fichero de salida, será un error no controlado. Se producirá un fallo en el programa y el proceso terminará con un RC mayor que 4. Y después aquí tenemos una serie de variables de programa, ¿de acuerdo? Esta variable, WSCommit, es un contador. Es un contador de registros de commit. Porque este programa, además de la funcionalidad que vimos anteriormente en el diagrama de flujo, va a realizar lo que se llama una serie de operaciones de commit sobre la base de datos. ¿Qué es un commit? Un commit es una operación, digamos, la llamaríamos de asentamiento de la base de datos. Cuando yo ejecuto en un proceso una serie de operaciones, de inserciones, actualizaciones, selecciones, etc., esas operaciones no están asentadas. ¿Qué significa esto? Significa que si se produce algún error durante ese proceso, todas las operaciones se dan para atrás, todas las inserciones se dan para atrás, todas las actualizaciones se dan para atrás y todos los borrados se dan para atrás. ¿Por qué? Porque DB2 tiene la característica de que puede volver para atrás todos los cambios hechos en una base de datos.
Ese proceso de dar para atrás todos los cambios realizados se conoce como rollback. El commit es el asentamiento de la base de datos, de tal forma que en caso de producirse un error en la base de datos o un error en un proceso determinado, el rollback lo ejecutará hasta la última ejecución del commit. De esta manera, yo lo que voy a hacer es este proceso lo que va a hacer es ir insertando movimientos hasta una determinada cantidad. Cuando se alcance una cierta cantidad de movimientos insertados, el programa va a ejecutar un commit, una operación de commit, una operación de asentamiento en la base de datos, y va a continuar con el proceso, de tal forma que, si en algún momento se produce un error no controlado, el rollback solamente actuará hasta el último commit realizado. Es una forma de salvaguardar los datos en procesos que son muy largos. Este proceso, concretamente, va a ser corto porque no vamos a tener muchos movimientos, pero en procesos de millones y millones y millones de registros es muy conveniente utilizar este mecanismo, porque de esa manera vamos salvaguardando los datos que vamos almacenando en nuestra base de datos. En caso de error, solamente una pequeña cantidad de datos se verán afectados. Vale, entonces esta variable WSCommit sirve para ir almacenando el número de pasos que vamos haciendo hasta la ejecución de un commit. En este caso, en este programa, tenemos 10 escrituras en la base de datos programadas, lo veremos después, para ejecutar un commit. Aquí tenemos una variable que se llama nueva operación, una variable que se llama indNull y una variable que se llama wserror, que es un pic x que tiene dos valores, error sí y error no. ¿De acuerdo? Tiene estos dos valores escritos simbólicamente. Vale, aquí tenemos la DCLgen de las tablas, movimientos y contratos. ¿Vale? Estos ficheros están en la librería DCLgen, ¿vale? Y aquí tenemos la include de la SQLCA, que contiene el SQL Code y otras variables del DB2. Bien, y aquí entraríamos dentro de la división procedural. En la división procedural comenzamos, como siempre, con nuestro párrafo inicio, proceso y fin. El proceso se ejecuta hasta que llegamos al fin del fichero de entrada. ¿Qué hacemos en el inicio? Bueno, aquí le hemos puesto un pequeño display del proceso de inicio. Inicializamos la variable de commits, la variable que va a controlar el número de ejecuciones hasta que se produzca el commit. Abrimos los ficheros de entrada y salida. Efectuamos la primera lectura del fichero de entrada y realizamos o llamamos al proceso que va a calcular el número del primer movimiento que vamos a insertar. ¿De acuerdo? Ese párrafo está definido más abajo y hace lo siguiente. Hace un select max del campo clave movimiento de la tabla de movimientos y lo guarda en la variable clave movimiento. Y aquí es donde entra en juego la variable que veíamos antes, indNull. La función max en SQL es una función que me devuelve el valor máximo de un conjunto determinado de valores de una tabla, ¿de acuerdo? Dentro de un campo. Si yo tengo una tabla con un solo campo y ese campo tiene los valores 1, 2, 3 y 5, si yo hago un select max de ese campo, me devolverá un 5. Pero ¿qué ocurre si la tabla está vacía? Si la tabla está vacía, la función select max no me va a devolver nada. Me va a devolver un resultado vacío, con lo cual no voy a guardar nada en la variable clave movimiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, en indNull me va a devolver un -1, diciéndome que no he encontrado ningún registro que cumpla las condiciones. Eso es lo que hace la función max. ¿De acuerdo?
Entonces, esta función o esta sentencia siempre va a devolver un SQL code 0. Nunca va a devolver un 100 aunque la tabla esté vacía. Por eso, nosotros le decimos si el SQL code es distinto de 0 es que se ha producido un error no controlado. Y al producirse un error no controlado, escribimos en el fichero de salida que se ha producido un error al recuperar la clave del movimiento y nos vamos a este párrafo que se llama párrafo error. Vale, ejecutamos este párrafo error. ¿Y qué es lo que hace este párrafo error? Vamos a verlo. Vamos a teclear .a para marcar esta línea y nos vamos con F8 abajo del todo. Y aquí, en la parte inferior del programa, está el párrafo error. Este párrafo es muy interesante. Hace lo siguiente. Lo primero es que displaya la palabra error en la salida. A continuación ejecuta una sentencia DB2, que es un rollback, es decir, da para atrás todo lo que se haya hecho en la base de datos. A continuación, coge la variable returnCode y le pone un 8. Pero no hemos definido la variable returnCode. No la hemos definido porque returnCode es una variable de sistema. Es la variable que sale cuando ejecutamos un JCL y en esas letritas rojas que aparecen por aquí, que pone RC igual a 4, 8, etc., ese RC es la variable returnCode. Y a continuación ejecuta la sentencia goback para devolver el control al sistema operativo. Bien, si en este momento tecleamos L.A, nos va a devolver a la línea que habíamos etiquetado con una A, que es la de antes, ¿vale? Bien, si el indicador a nulos es -1, significa que no ha encontrado ningún registro, que la tabla de movimientos está vacía. Y por lo tanto, no hay ningún ID de movimiento, no hay ninguna clave de movimiento. Vale, entonces lo que hacemos es mover 1 a clave de movimiento. Le damos valor 1 para que comience con la primera clave de movimiento, la número 1. Y en caso de que inNull sea distinto de 0, es que clave de movimiento tiene valor. Lo que hacemos es incrementar clave de movimiento en 1. Ya en el párrafo de proceso hacemos varias cosas. Lo primero, al contador de commits le añadimos 1 para aumentar en 1 el número de registros que vamos a leer antes de realizar la operación de commit. Inicializamos la variable WSError con un no, diciendo que al empezar un nuevo registro, en principio no hay ningún error. Y aquí tenemos varios párrafos. Si colocamos el cursor aquí y pulsamos F8, nos venimos, colocamos justo esta sentencia en la primera línea para poder ver todo lo que hay debajo. Aquí estaría básicamente lo que es el proceso principal que se realiza con cada uno de los registros que leemos en el fichero de entrada. Lo primero que hacemos es comprobar el contrato destino. Comprobamos que el contrato destino es correcto. En todos estos párrafos, en caso de que se produzca algún error, la variable WSError adoptará el valor n, es decir, el literal WSError no será verdadero, con lo cual, será falso, con lo cual no se ejecutarán el resto de sentencias, de estas sentencias que tienen aquí, como veis, el if, y se leerá automáticamente la siguiente iteración del fichero de entrada. Comprobaríamos el contrato destino. En caso de que no se produzca error, comprobaremos el contrato origen, ¿vale? Recordad que del contrato destino lo único que tenemos que comprobar es que esté vigente. En cambio, del contrato origen lo que tenemos que comprobar es que esté vigente y además
que no se va a quedar en negativo. Es decir, el importe del contrato al que restamos el importe del movimiento no va a ser menor que 0. Si no se produce ningún error, actualizaremos el importe del contrato con el importe del movimiento, el importe de los dos contratos, restando al contrato origen el importe del movimiento y sumándoselo al contrato destino. Acto seguido, insertamos en la línea de movimientos y por último incrementamos de nuevo la variable del movimiento en una unidad para la siguiente iteración. Una vez hecho eso, volvemos a leer el fichero de entrada y en caso de que la variable WSCommit, que le hemos añadido 1 al principio, si os acordáis, al principio del párrafo de proceso, le hemos añadido 1, en caso de que valga 10, la volvemos a inicializar con valor 0, tal y como hicimos en el párrafo inicio, y ejecutamos la sentencia commit que veis aquí, ¿de acuerdo?, del DB2. ¿Con esto qué es lo que hacemos? Con esto lo que hacemos es asentar todos los cambios hechos hasta ahora, de tal manera que si en futuros procesos del párrafo proceso se produce algún error, el rollback correspondiente no va a afectar aquellas líneas o aquellos cambios en los que se ha realizado el commit. Es una especie de autoguardado. Bien, ya por último vamos viendo cada uno de los párrafos. Aquí comprobamos el contrato destino, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillito. Simplemente lo que hacemos es recuperar el estado del contrato destino, ¿de acuerdo? Moviendo el contrato destino que hemos leído del fichero a la variable clave contrato de la tabla de contratos y haciendo un select del campo estado. Si el SQL code no es 0, es decir, si se ha producido algún error no controlado, llamamos al párrafo error que ejecuta el rollback. Y en caso de que el estado en caso de que no se haya producido ningún error, es decir, que el SQL code sea 0, el SQL code del select, si el estado es distinto de vigente, ¿vale? Suponemos que puede estar en muchos otros estados, pero tenemos solamente el vigente y el cancelado. Si el estado es distinto de V, que es vigente, entonces escribimos el error en el fichero de salida diciendo que el contrato destino no está operativo. Aquí, a diferencia de este otro párrafo, no ejecutamos al final el párrafo 9999 error, ¿de acuerdo? Porque el párrafo 9999 error nos saca del programa y devuelve el control al sistema operativo como vimos anteriormente. Lo que sí hacemos al final es mover una S a la variable WSError para no seguir ejecutando la cadena de párrafos que venían después, ¿de acuerdo? Y ejecutar directamente la lectura del fichero de entrada. Bien, si bajamos más para abajo, comprobamos el contrato origen. El contrato origen es prácticamente igual que la comprobación del contrato destino, lo que pasa es que aquí, en lugar de recuperar tan solo el estado, recuperamos también el importe de la tabla de contratos. Movemos el contrato origen a la variable clave contrato de la tabla de contratos y seleccionamos tanto el importe como el estado. Si el SQL code es distinto de 0, entonces se trataría de un error no controlado y ejecutaríamos, al igual que antes, el párrafo error que nos saca del programa y devuelve el control al sistema operativo con un RC igual a 8. Bien, aquí, una vez que hemos comprobado que el SQL code es, en este caso lo tenemos diferente porque lo teníamos en el otro párrafo, lo teníamos con un else, pero aquí directamente salimos del if. Es lo mismo porque si entra por el if saldría del programa, con lo cual lo mismo nos da tener lo otro en un else que tenerlo fuera del if. Bien, calculamos el importe. ¿De acuerdo? Aquí con la sentencia compute calcularíamos el importe del contrato, restando al importe del contrato el importe del movimiento que hemos leído en el fichero de entrada, ¿de acuerdo?
aquí escribiríamos importe of de CL contratos es igual al importe of de CL contratos, el importe del contrato, menos la variable de lectura del fichero de entrada del importe, WS importe. Bien, una vez que hemos calculado el importe, digamos, futuro que iba a tener nuestro contrato origen, si el estado es distinto de vigente, entonces damos un error diciendo que el estado es distinto de vigente, que el contrato origen no está operativo. Y en caso contrario, es decir, en caso de que el contrato esté operativo, si el importe es menor que 0, se hace con esta expresión less than 0, ¿vale? Importe of DCL contratos less than 0, entonces el contrato origen quedaría al descubierto. El movimiento no se puede realizar. ¿De acuerdo? Aquí lo que hacemos es escribir en el fichero de salida con estas instrucciones, en el fichero de errores, y volvemos a mover una S a la variable WS error, con lo cual WS error sí quedaría en verdadero y WS error no quedaría en falso, con lo cual no continuaría ejecutando el resto de párrafos que vienen en el proceso. Si todo sale bien, ejecutaríamos el siguiente párrafo, que sería actualizar el importe de los contratos. Esto lo único que hace, es... nos ponemos aquí, F8. Lo único que hace es un update, ¿de acuerdo? Una actualización de la tabla de contratos con el importe calculado. ¿De acuerdo? ¿Vale? A continuación, bueno, en caso de error también saldríamos del programa. A continuación seleccionamos el importe del contrato destino, ¿de acuerdo? Aquí le ponemos este valor, esta variable, importe de DCL contratos, es lo que calculamos anteriormente. Que aquí se podía haber puesto, ese cálculo se podía haber puesto aquí arriba. Pero bueno, ya se hizo, por lo tanto, ahí no está mal. Finalmente, seleccionamos el importe del contrato destino. Si el SQL code es distinto de 0, daremos un error, porque significa que el contrato destino no existe o hay algún problema con la base de datos, sería un error no controlado, y volvemos a calcular el importe del contrato destino. En este caso, sería importe of DCL contratos, sería el importe que ya está, que acabamos de recuperar, más el importe leído en el fichero de entrada. ¿Por qué? Porque en el fichero origen el importe se resta y en el fichero destino el importe se suma. Acto seguido, actualizamos el importe del contrato destino. ¿De acuerdo? Bien, y nuevamente, si el SQL code es distinto de 0, lógicamente damos un error. El siguiente párrafo con el que nos encontramos es con el de inserta movimiento. Este párrafo lo que hace es una inserción de los datos leídos en el fichero de entrada dentro de la tabla de movimientos. Aquí lo veis. Si el SQL code es distinto de 0, se produce un error no controlado a la hora de insertar. E incrementa clave movimiento, que lo hemos usado dos veces, una al principio del todo y otra después de cada iteración del proceso. Lo único que hace es incrementar en 1 la variable clave movimiento, que la tenemos ahí. Y ya está. Después vendría el párrafo de fin, displaya el fin, cerramos ficheros y devolvemos el control al sistema operativo. Y por último el párrafo error, que ya vimos con anterioridad. Bien, pues este sería nuestro fichero de entrada que vamos a utilizar en el proceso. Y como vemos, aquí tiene una serie de campos, ¿de acuerdo? Este sería el contrato origen, ¿vale? Esta columna de aquí. Esta columna de aquí sería el contrato destino. Esta columna de aquí sería el importe, ¿vale? Las dos últimas cifras del importe que podemos ver aquí en las columnas
a ver, la primera columna sería hasta la columna 9, ¿vale? Entre la 1 y la 9 sería el contrato origen, entre la 10 y la 18 sería el contrato destino, entre la 19 y la 31 sería el importe, ¿de acuerdo? Las columnas 30 y 31 son los decimales, ¿vale? Aquí no hay comas, son los decimales, la parte decimal serían 2 decimales, y el resto, hacia la izquierda, sería la parte entera del importe. Y luego, pues una pequeña descripción. Aquí podemos poner lo que nos dé la gana. Vale, aquí podemos poner lo que queramos. No es necesario. De acuerdo. Pues ya tenemos nuestro fichero. Hemos visto la tabla. Y ahora nos disponemos a compilar el programa. Tenemos aquí en la librería JCLs, tenemos la cadena de compilación. Ya está preparada para compilar el programa prueba 12. Submitimos esta cadena, este JCL. ¿De acuerdo? Nos devuelve un 4. Eso quiere decir que todo ha ido bien. Y por último, ejecutamos la cadena de ejecución. Aquí estaría el paso de borrado del fichero de salida. Tenemos por otro lado el fichero de entrada, pruebas, prueba 12 de entrada, y la creación del fichero de salida, ¿de acuerdo? Aquí es lo que le estamos diciendo es que estamos ejecutando un programa de B2, ¿vale? El programa de B2 con el plan y su loadlib de donde está la librería de load del programa. Si submitimos este JCL, ¿de acuerdo? Vemos que da un 0 y a continuación nos podemos ir a la tabla de movimientos. Aquí vemos la tabla PRB movimientos. Pulsamos F6 y F2. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo se han grabado todos los movimientos. Movimiento 1, origen 1, destino 13. Movimiento 2, origen contrato 1, destino 15. ¿De acuerdo? Estos son los comentarios que hemos cambiado, que hemos puesto nosotros. Y aquí tenemos una serie de movimientos. ¿De acuerdo? En total tenemos exactamente 53 movimientos en nuestro sistema. Bien, si en estos momentos miramos la tabla de contratos, de acuerdo, aquí tenemos nuestros contratos del 1 al 20. Y aquí tenemos estos importes. Estos son los importes de los contratos una vez restados y sumados los movimientos. Fijaos que, por ejemplo, aquí este contrato, el contrato 10, que está cancelado, que tiene 0 euros, sigue igual. Este ha tenido que dar algún error. No sé si hay algún movimiento que vaya al contrato 10 en el fichero de entrada. No. Sí, aquí hay un movimiento que va del contrato 2 al contrato 10. Y no veo más. Eso quiere decir que este movimiento tiene que haber dado un error. Hay 55 movimientos
55 movimientos. Aquí hay un movimiento que va del contrato 10 al contrato 11. Entonces, si vamos al fichero de salida, tiene que haber dos movimientos que han salido mal. Efectivamente. En uno, el destino es el contrato 10, que es el no operativo, movimiento erróneo, ese movimiento no se ha efectuado. Y en el otro que hemos visto en el fichero, el contrato origen no está operativo. Bien, lo último que vamos a hacer en este ejemplo va a ser provocar un error no controlado. Para ello, lo que vamos a hacer es poner uno de los contratos que no exista. Vamos a hacer que no exista. Por ejemplo, no sé, este contrato le vamos a poner el 23. ¿De acuerdo? Como hace una comprobación del contrato origen y del contrato destino, se producirá un SQL code 530. No, se producirá un SQL code 100 porque no va a encontrar el contrato destino. No un 500. No vamos a violar la clave, no vamos a violar la clave foránea de las tablas, de la tabla de contratos y de movimientos, con lo cual simplemente al ir a hacer el select no lo va a encontrar. Entonces, si yo ejecuto esta cadena, fijaos que en maxcc me ha devuelto un 8, ¿vale? Porque este maxcc es la variable returnCode que yo he informado con un 8 en mi programa. Si le hubiera puesto un 12, devolvería un 12. Si le hubiera puesto otro valor, pues devolvería otro valor, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos al fichero de salida, claro, antes de llegar al segundo contrato que está cancelado, ¿vale? Ya dio el error, el más 100, error al recuperar el estado del contrato destino, porque el contrato 23 no existe. Bien, se pueden hacer 1000 variaciones con este programa. Espero que os haya gustado y continuaremos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.